emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Seguirán llegando más kilos de frutas y verduras desde Venezuela. Mardi Gras llegó a Aruba con sus motores de LNG. Así fue nuestra experiencia en Periodista por un Día, proyecto de gobierno. Inmigrantes pasaron a ser mendigos en una ciudad en Colombia. En cámaras quedó registrado cómo usan a menores de edad para robar en Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un muy buen viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Comenzamos con noticias locales y con lo comentado recientemente por el ministro Geoffrey Weber frente a los kilos de frutas y verduras que siguen llegando desde Venezuela. Según lo que ha señalado, pues esto ha sido importante, la reapertura de la frontera marítima con Venezuela y estrechando así más lazos comerciales. Parte del manejo económico del ministro Geoffrey Weber es continuar fortificando los lazos comerciales con países en nuestra región para mejorar la seguridad de la comida, estabilizar el costo de vida y promover la diversidad y la actividad económica. Sabemos que la frontera marítima con Venezuela abrió desde el 1 de mayo y se puede ver los efectos iniciales positivos en esta primera fase. Sabemos que esta frontera marítima ha traído una gran cantidad de exportación de frutas y verduras. También, según lo que indicó el mandatario, desde los reportajes de la aduana y la Secretaría de Economía Productiva y Exportación del Estado de Falcón, se pudo notar que cada semana hay más kilos de verdura y frutas que llegan a la isla. En la primera semana de junio, aproximadamente 30.000 kilos llegaron a la isla. En la segunda semana fueron 70.000 kilos, aumentando hasta un 100%, y se pronostica que esto continuará subiendo en el tiempo venidero. Esta es la indicación de la demanda que existe. Si continúa esta tendencia, nuestra comunidad puede esperar la reducción en el precio de los productos agrícolas. Esto tiene un efecto positivo directo frente a la fuerza de compra de nuestros ciudadanos. Estoy contento de ver la cantidad de frutas y verduras que han sido importadas desde Venezuela, según lo que indicó el ministro Geoffrey Weber. También la seguridad de la comida es importante. Con un suministro consciente y suficiente comida, la calidad nutritiva es esencial para mantener a nuestra población saludable, pero también el costo de vida es un factor crítico y por ese motivo también es importante verificar los beneficios del comercio con países cerca a nuestra región que conduzcan a la reducción del costo de transporte y así ayudar a bajar el costo del precio de los productos y acelerar también la respuesta al momento en que se tiene una crisis frente a los alimentos. Cambiando de tema, Aruba está encaminada para llegar a algún punto a tener la energía limpia y pues esa ha sido la meta del ministro Glenber Cruz. Pues esta semana también tuvimos la presencia del mega barco crucero conocido como Mardi Gras, en donde allí no solamente trajo una gran cantidad de turistas, pero también ellos, según lo que indicaron, tienen motores que funcionan a través de LNG, que es un sistema de energía limpia. Esta semana entró a nuestra isla el barco crucero Mardi Gras, que es el mega crucero que pertenece a la cadena de Carnival Cruise Lines. Lo que es remarcable es que este crucero, sus motores trabajan con LNG, Liquid Natural Gas, que es el sistema limpio para nuestro medio ambiente. Esto seguro da un sentimiento de gratificación al ministro Glenber Cruz, viendo que su visión desde el inicio de su carrera como ministro de Energía es lograr para que Aruba opere a base de la energía limpia. Nuestra primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, durante que estuvo encargada con la parte del Ministerio de Energía, caminó full el proceso abriendo y de manera transparente para finalmente llegar al National Energy Policy oficial para el país Aruba. El ministro Glenber Cruz, a su turno, honrando esto también del National Energy Policy, trabajó incansablemente reuniendo con varias compañías internacionales para lograr convertir a Aruba en el primer país en la región del Caribe
que opera a base de energía limpia. Han logrado llegar a un acuerdo con Eagle LNG para comenzar con el proceso de la transición de HFO para LNG, de lo cual es gran beneficio para el país Aruba, viendo el momento en que se hace la transición a la LNG, el precio del combustible, el agua y la corriente bajará inmediatamente. También exportarán parte de este LNG que va a generar más divisa y desarrollo económico para Aruba. Para lo que trata el turismo crucero, es importante remarcar que varios barcos que están cambiando también el uso de diésel al LNG y Aruba podría convertirse en un puerto en donde los cruceros podrán rellenar los barcos con LNG. El ministro Glenn Veracruz está satisfecho de los desarrollos que se están desarrollando para lo que trata esta transición, ya que cada logro para convertir Aruba en un país que opere a base de energía limpia es un logro más por la lucha al bienestar de nuestra comunidad y el medio ambiente. El ministro Cruz felicitó al ministro de Turismo Dangui Ouduber con su manejo exitoso. En unión y positivismo estamos logrando cosas grandes para Aruba y para su recuperación económica, que es nuestro turismo, el factor más importante para lograr esto para nuestro país. El día de ayer tuvimos la gran oportunidad y el honor de hacer parte del proyecto del gabinete Weyber Cruz, conocido como Periodista pa' un Día, en donde junto a 6 niños de diferentes colegios y de diferentes edades, ellos tuvieron la gran oportunidad también de ser periodistas por un día, dando diferentes preguntas hacia la primer ministra de la isla. Ayer jueves durante el día tuvimos la oportunidad de estar en el gran programa conocido como Periodistas por un Día, en donde 6 niños acompañados por sus padres entraron a la sala de prensa de gobierno de Aruba, en donde allí recibieron una explicación amplia para lo que trata ser periodista. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad no solamente de servir como periodista explicándole a los niños, pero también haciendo parte de este gran proyecto. Sandra Cruz, la presentadora en conferencia de prensa del gobierno de Aruba, después de contar el proceso de cada conferencia, expresó los sentimientos y la estimación con la dedicación que trabaja día tras día para poder traer los mensajes a la comunidad. Ella le explicó a los niños todo lo que ocurre en esta sala de prensa. Para esta semana tuve la oportunidad para representar a Telearuba, para de esta manera compartir nuestra experiencia como periodistas, pero también todo el proceso que hacemos acá en nuestra planta de televisión nacional Telearuba. Los niños tuvieron la oportunidad de conocerme un poco más, pero también de conocer cómo es el proceso y el trabajo diariamente que hacemos en Primera Plana con Alejandra Forero. También les expresé no solamente el honor que es hacer parte de este proyecto, pero también la responsabilidad que tenemos como periodistas para informar a nuestra comunidad. A la final les aconsejamos a los niños que continúen estudiando, porque eso es lo más importante si ellos quieren tener un futuro brillante, pero también tratar de ser buenos seres humanos, también ayudar a los demás y lo más importante, honrar a padre y madre. Después de la explicación recibida, los niños se encontraron con nuestra primer ministro, la señora Evelyn Weyber Cruz, en la sala de Consejo de Ministros y quedaron muy impresionados y felices de conocer a la primer mandataria y de la explicación del trabajo de gobierno y las decisiones importantes. A la final también se llevó a cabo la conferencia de prensa juvenil allí en la sala de conferencia, en donde cada niño tuvo la oportunidad de hacerle las preguntas a la primer ministro. Curiosidad, creatividad y hasta chistes fue lo que vivimos el día de ayer en este gran proyecto conocido como Periodista pa' un Día. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil y precaria situación que siguen viviendo muchísimos inmigrantes que se encuentran varados en una ciudad en Colombia. Pues esto después de que los Estados Unidos eliminara el título 42. Según lo que dicen, ellos pasaron de ser inmigrantes a vivir en la mendicidad. Las calles de Necoclí, en el Urabá antioqueño, desde hace un mes se ven así. Miles de migrantes que buscaban alcanzar el sueño americano atravesando la selva del Darién quedaron varados luego de que Estados Unidos pusiera fin al título 42. Muchos deambulan por este municipio, se bañan en vía pública y duermen en las playas. Se están quedando en el municipio, ya están entrando algunos en temas de mendicidad, pidiendo algunos temas de
de seguridad, se está afectando pues la tranquilidad del municipio. La situación se ha vuelto incontrolable para las autoridades de este municipio, que ha visto afectada su principal actividad económica, el turismo. Porque el turista ve eso y no quiere llegar a bañarse a las playas en Necoclí. Con la regulación migratoria en Estados Unidos, el flujo de migrantes pasó de 1.000 a 300 personas en promedio, que todavía aspiran pasar por el tapón del Darién. Sin embargo, Necoclí pide acciones urgentes para enfrentar el problema. Se renovó y se fortaleció la mesa migratoria, que ya está instalada y trabajando, y allí se tomaron unas decisiones para que precisamente en ese marco esa mesa migratoria se reúna la próxima semana para abordar esta y otras temáticas. La problemática podría extenderse a otros municipios como Chigorodó, Turbo y Apartado. Pues hablando de este tema, según lo que indicó recientemente la agencia ACNUR, cerca de 110 millones de personas que están en un estatus como refugiados han tenido que desplazarse de sus hogares huyendo de la guerra. El informe es de La Voz de América. Por la situación de los ilegales, nos tocó salir de nuestra vereda. Esta es la historia de María Arizala, quien tuvo que salir de su hogar por los ilegales, como ella les llama, a los grupos armados que se encuentran en el departamento de Nariño. Su caso, como el de millones de personas, engrosan la cifra de 2022 en el mundo. Nos da 110 millones de personas. Esto es una cifra absolutamente récord. El mundo está viviendo una crisis de desplazamiento forzada. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son 5 los países que encabezan la lista y Colombia es el segundo, superado por Siria, en términos de desplazamiento forzado. En Colombia tenemos 6.8 millones de personas desplazadas internas que todavía necesitan acceso a protección. Para la Defensoría del Pueblo, los mandatarios locales deben poner atención a las alertas tempranas que se emiten por este flagelo, porque podrían mitigar los riesgos de las comunidades afectadas por la violencia. Para eso se requiere toda la atención y sobre todo la mejor disposición y articulación por parte de las entidades para lograr prevenir de manera anticipada todos esos riesgos que advierte la Defensoría. Entre tanto, sabemos que los coyotes y las personas que venden sueños a los inmigrantes, pues siempre están al acecho buscando nuevas víctimas. Ahora ellos también les están extorsionando y les están exigiendo dinero para que les permitan pasar a la cita que tienen bajo el proyecto en los Estados Unidos y de esta forma poder legalizar su estatus. Extorsión. Uno de los delitos perpetrados con más frecuencia contra migrantes habría sido una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió temporalmente la citación de migrantes aspirantes a asilo en Laredo. Al parecer, eran detenidos por criminales que les exigían un pago a cambio de permitirles llegar a la cita con autoridades migratorias. CBP reasignó temporalmente las citas de CBP One en Laredo a otros puertos de entrada en función de una evaluación de la situación de seguridad en Nuevo Laredo y otros factores operativos, incluida la demanda relativamente baja de citas para esa ubicación. Varias organizaciones elevan su alerta sobre la inseguridad en diferentes puntos fronterizos. Nos preocupa la situación de seguridad en general en la frontera norte. Definitivamente proponemos que los migrantes estén muy informados cuando elijan hacer este viaje para que sepan cuáles pueden ser los riesgos no solo en México, sino a lo largo de la ruta. Los migrantes deben estar informados sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores formas de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, regular y ordenada. Desafortunadamente no es nuevo para la región. El crimen organizado es muy rápido al responder y adaptarse a los nuevos ciclos de migración y de esa manera ha visto cómo aprovechar de la situación desafortunada de muchas personas que también buscan aprovechar una oportunidad para entrar a Estados Unidos de manera legal. Pese al cierre de uno de los puntos de entrevista, 1.250 citas diarias seguirán asignándose a través de CBP One en los otros 6 puertos autorizados para este fin. Pues hablando de este tema, sabemos que Panamá, allí también transitan muchísimos inmigrantes utilizando el tapón del Darién. Pero sin embargo se han dado cuenta como más y más inmigrantes lastimosamente han perdido sus vidas. Entre ellos también se contabilizan los menores. El año pasado fueron unos 80 cadáveres los recuperados en la selva del Darién, presumiblemente de migrantes.
y este año se habrían encontrado a casi una treintena, según reveló a TVN Noticias la directora del Servicio Nacional de Migración durante las primarias del pasado domingo. En lo que va del año hasta esta fecha del día de hoy, hasta el 11 de junio, 27 personas fallecidas que hemos logrado rescatar de los ríos, en las montañas, que hemos logrado recuperar para que sus familias le puedan dar sagrada sepultura a estas personas. Lamentablemente no sabemos cuántas personas más existen todavía que están perdidos, que están en la selva y que no hemos podido rescatar o que han muerto por las crecidas de los ríos, que han sido numerosas este año y muy profundas, tanto así que ha disminuido el número de personas que han ingresado, pero más que nada es por la crecida, por las lluvias. Previamente, la directora de Migración había dicho que al menos de esos cadáveres, 12 corresponden a migrantes ahogados, algunos de ellos niños. Para evitar que sigan cruzando por la selva, el gobierno de Panamá apuesta a la apertura en Colombia de una oficina de movilidad financiada por el gobierno de Estados Unidos para que los migrantes pidan asilo desde Colombia para ir a territorio estadounidense. Sigue el número de personas que se nos reporta que están perdiendo a los niños en la selva, sigue el número de niños que nos reportan los migrantes que están siendo dados en pago al crimen organizado, sigue el número de niños que los padres los están abandonando, tenemos reportes, niños que nos están entregando los otros migrantes que los han encontrado al lado de su cadáver, de sus padres, de su madre. El que no está haciendo su trabajo es Petro y su Colombia. Nos está cargando la frontera injustamente e irresponsablemente. Yo espero que empiecen a cumplir con su deber de asegurar su frontera y no permitir que entre gente sin documentación. Y vean este robo que quedó registrado en cámaras de seguridad y ocurrió en el Perú, como delincuentes allí, después de hurtar, empezaron una huida que terminó con una persecución por parte de las autoridades. Impactan contra una motocicleta en medio de una persecución policial. Minutos antes habían asaltado un transeúnte en Chorrillos y ahora pretendían la huida, pero la policía iba tras ellos. Cámaras de seguridad del distrito captaron su recorrido por varias calles de Los Cedros de Villa. La persecución llega hasta el cruce de las avenidas Santa Anita y Los Pinos, y es ahí que el patrullero de la comisaría de Villa impacta contra la motocicleta de uno de los delincuentes. En las imágenes obtenidas por Latina Noticias, se observa cómo uno de los asaltantes resulta ileso pese al fuerte impacto. Sale corriendo tratando de escapar del policía que va tras él. El otro delincuente, en tanto, termina tendido en la vía. Y es en ese momento que se unen a la intervención más patrullas policiales, quienes intervienen a 3 deliveries en moto. En medio de forcejeos, los motorizados son llevados a la comisaría de Villa. La policía señaló que estos hombres intentaron impedir que se lleven al delincuente herido. Sin embargo, sus compañeros los defienden. Todos no lo pueden involucrar como ladrón. O sea, los habían confundido al parecer con otros que estaban, digamos... Después que se llevaron al chico de la ambulancia, pues nosotros venimos y prestamos ahí para auxiliar, para darle información a sus familiares. ¿Por qué? Porque el chico que estaba ahí despedido ya, él no es ningún delincuente. Los delincuentes fue uno que se le escapó, que es lo que dicen. Nosotros mismos llegamos a ver a algún venezolano robando, hoy si tenemos la oportunidad de agarrarlo, lo agarramos y lo entregamos. Pero todos no somos iguales. El ladrón herido, identificado como Steven Villanueva Cuestas, permanece en el hospital Casimiro Ulloa, mientras que en la comisaría de Villa permanecen los 3 intervenidos. La policía continúa la búsqueda del delincuente que logró huir en medio de esta persecución policial. Pues hablando de robos, pero en esta oportunidad en Ecuador, cámaras de seguridad grabaron el momento en que delincuentes utilizan a menores de edad para poder ingresar y robar a sus víctimas. En imágenes se observa cómo un vehículo llega a un negocio de bebidas naturales en el sector de la Ferroviaria en el sur de Quito. 2 menores de edad hacen un pedido para su madre y esto fue lo que ocurrió. Se extrae el celular y enseguida se ingresan al carro y se van. Según los moradores, utilizar a menores de edad en hechos delictivos es una modalidad que va en aumento en este barrio. Mientras el joven le entretenían ahí, los niños igual le robaron teléfono y abrieron la caja registradora y se robaron el dinero también. Para proteger a los niños se puede denunciar en las unidades de policía comunitaria y así iniciar una investigación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información.
Personas no se adhieren a sus tratamientos y es por esto que no obtienen beneficios en su salud. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según indican muchos expertos, hay personas que no se adhieren a los tratamientos y por eso no pueden obtener los beneficios frente a la salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La falta de adherencia terapéutica es un problema de gran impacto a nivel mundial, predominando mayormente en pacientes con condiciones crónicas en las cuales esa adherencia a largo plazo es necesaria porque se puede poner en riesgo la vida. En el caso de la diabetes, estas terapias son terapias para toda la vida, que sí, nuestro médico utiliza la información de cada una de nuestras visitas para reevaluar nuestra terapia, pero una vez tenemos este diagnóstico necesitamos medicamentos para toda nuestra vida y es sumamente importante que los utilicemos de la manera recomendada para evitar complicaciones a largo plazo que van a afectar nuestra calidad de vida de ahora y nuestra calidad de vida futura. De hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran cifras altas de no adherencia a largo plazo. Más del 50% de la población a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico es no adherente, ¿ok? Como yo decía anteriormente, hay unas personas que deciden no ser adherentes conscientemente. Tú decides como paciente, en todo tu juicio, no lo quiero tomar porque este es mi riesgo. Pero hay otros pacientes que no es consciente, que ellos padecen de enfermedades de cognición, ¿verdad? Alzheimer, tengo problemas para recordar las cosas, tengo problemas de depresión. Si eso yo no lo decido, necesito esa mano amiga, ¿ves? Así que esa parte del que no es adherente porque no tiene la posibilidad de serlo, tenemos que considerarla para lograr que esta alianza pueda llegar a este tipo de personas también. Otros factores que pueden abonar a esa falta de adherencia pueden ser lo socioeconómico, la edad, su entorno cultural y social, nivel de educación del paciente. Por ello, la Alianza ha reunido a un sinnúmero de organizaciones, como los farmacéuticos, médicos y otros proveedores de salud, para orientar y educar a los pacientes. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en la provincia de Hubei, en China, como muchas personas se encontraban en un restaurante y debido a una ráfaga de viento lograron allí colgarse del techo, pero sin embargo este se desprendió. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, sin embargo las personas sí resultaron heridas.
En China, un dramático hecho quedó registrado en video cuando una ráfaga de viento levantó el techo de un restaurante al que se aferraban varias personas durante un fuerte aguacero. El caso se presentó en una ciudad muy cerca a la provincia de Hubei. Al registrarse fuertes lluvias y vientos, varias personas se aferraron al techo de este restaurante para evitar que se destruyera. Sin embargo, esta ráfaga de viento los levantó. Como se observa en la grabación, algunos de ellos volaron literalmente por los aires y sufrieron una aparatosa caída. De acuerdo con algunos reportes, el propietario del restaurante, quien fue uno de los que se aferró al techo, cayó sobre un tejado cercano, sufrió fracturas en las costillas y se recupera en el hospital. Por fortuna, ninguna persona perdió la vida en este hecho. El restaurante suspendió temporalmente las operaciones debido al incidente. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a estos músicos en el Perú que estaban realizando la grabación de su reciente videoclip. Sin embargo, la madre naturaleza no les ayudó y ella terminó mojándolos. Los integrantes de un grupo musical de Guayano fueron sorprendidos por las olas del mar cuando grababan un videoclip en el litoral peruano. Aparentemente, ellos llegaron hasta una de las playas ubicadas en el distrito de Huancho, provincia de Huarúa, en Lima. La curiosa escena fue subida a redes sociales y generó divertidos comentarios. Se trata de los músicos que conforman la agrupación Amore. El material audiovisual se oye que el vocalista cantaba el tema Por tonto me enamoré. Mientras tanto, se observa que al son de la misma canción, el resto de los músicos están bailando dispersos sobre las rocas. Fue de pronto que una inmensa ola los sorprende a todos y los deja totalmente empapados. Y vean a esta niña que tuvo el mejor día de su vida cuando estaba jugando en una máquina tragamonedas y allí le dio al número exacto para poder ganar una gran cantidad de monedas. La reacción de la menor se hizo viral en las redes. Antes de que existiera internet, las personas se divertían en juegos como por ejemplo las escondidas, ponchados y demás. Existían juegos también como las tragamonedas y máquinas arcade que reunían a todos los niños de la generación X. Aunque estas máquinas han pasado de moda, todavía hay muchos establecimientos que las conservan. Recientemente una niña experimentó el mejor día de su vida luego de ganar en la máquina tragamonedas. A través del video se puede ver a la menor totalmente en shock al ver la tremenda cantidad de monedas que salían de la máquina tras acertar en el juego. La pequeña, impresionada por el momento, gritaba y saltaba mientras se tapaba la cara sin poder creerlo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.